Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego, pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa. En nuestro video anterior te mostramos cómo hacer una presentación interactiva, empleando solamente etiquetas para insertar tanto textos como imágenes, todo en una sola diapositiva. Es un recurso muy valioso en caso de que tengas que preparar una conferencia, una disertación ante público, pues te permite, por un lado, ahorrar recursos, es decir, no necesitas una presentación con muchas diapositivas, y por otro lado le vas a dar una buena interactividad a tu producto, que te permite relacionarte con ella, interactuar en modo de presentación. Pero bien, este canal lo que se propone como objetivo principal es que tú aprendas a realizar juegos en PowerPoint. De manera que en el día de hoy te vamos a mostrar diversos efectos y acciones que se pueden lograr empleando solamente etiquetas y que pueden ser, de hecho son, muy valiosos a la hora de diseñar y desarrollar, programar un juego del tipo que desees, según tu capacidad de creación. En esta pantalla tenemos algunos elementos predeterminados, establecidos. Vamos a habilitar la lupa para que se puedan apreciar bien todos los detalles de lo que te mostraré. Bien, aquí tengo un conjunto de botones. Hay que aclarar que todo lo que ves aquí, todo absolutamente, bueno, excepto este objeto, que es un objeto de forma de PowerPoint, es decir, no es un objeto de programación, pero todo lo demás son etiquetas, absolutamente, exclusivamente etiquetas, no se ha empleado ningún otro recurso. Y por otro lado también quiero decirte que prácticamente todas o la mayoría de los efectos que vamos a ver acá se pueden lograr con otros recursos de PowerPoint, incluso de forma más efectiva, pero aún no hemos llegado al conocimiento de los mismos. Hay otros controles que te van a permitir hacer cosas de este tipo, pero todavía no los conoces. Y lo que quiero es que comprendas cómo apenas comienzas el conocimiento de la herramienta de Visual Basic para aplicaciones y apenas comienzas a conocer su primer control, que en este caso son los labels, o sea, las etiquetas, ya estás en condiciones de poder tener un producto satisfactorio. O sea, puedes elaborar, puedes crear un juego con todas las posibilidades que esta herramienta te brinda. Bueno, aquí tenemos varios botones, como te decía, que indican diferentes acciones y efectos que se pueden lograr con las etiquetas que van a estar situadas acá en este espacio de realización. Tenemos cambio de color, cambio de tamaño, cambio de contexto, cambio de imagen, cambio de posición, casillas con imagen, con una imagen, casillas con 2 imágenes, casillas con 4 imágenes y casillas con 8 imágenes, además de mensajes que van a aparecer dentro de etiquetas. Todo eso lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos unas teclas con flechas a la izquierda y otras con flechas hacia arriba, que se van a utilizar también en nuestra demostración. Bueno, vamos a, primero que todo, aunque sea empezar por el final, pero realmente eso va a ocurrir aunque no nos lo propongamos, porque bueno, va a ser un efecto lógico de cómo está construida este prototipo.
Vamos a ver primero el caso de los mensajes. Digamos que de lo que se trata es cómo acá en esta etiqueta van a ir apareciendo mensajes en la medida en que yo con el cursor vaya tocando diferentes objetos que están en la pantalla. Y van a aparecer mensajes que nos van a describir el sentido del objeto. Para eso, bueno, vamos a ir en modo de presentación. Aquí lo tenemos. Y bien, vamos a cerrar de momento acá. Por ejemplo, si yo coloco el cursor sobre esta etiqueta, me aparece un mensaje. Con esta etiqueta pruebas instalar mensajes en pantalla. Quiere decir que la etiqueta acá, el label, me reacciona al contacto con el cursor del mouse y me da un mensaje determinado. Si lo pongo aquí, bueno, vemos que el mensaje cambió. Con esta etiqueta pruebas cambios de color. Acá me dice con esta etiqueta pruebas cambios de imagen. Aquí me dice que pruebo cambios de tamaño. Acá me dice que hago pruebas de movimiento vertical y acá pruebas de movimiento horizontal. Faltan otros controles, otras etiquetas que no se ven en este instante porque están ocultas a la observación y las vamos a ir descubriendo, van a ir apareciendo en la medida en que las vayamos utilizando. Y también tienen este efecto de proporcionarnos un mensaje, una descripción de lo que hacen, que va a aparecer esa descripción acá en esta etiqueta que funciona como una ventana de mensajes. Este es un recurso que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en los juegos, ¿no? Puedes tener una ventana de mensajes y en esa ventana te van a aparecer descripciones, te van a aparecer indicaciones, orientaciones de cómo reaccionar, cómo actuar ante cada control o situación que se te va a presentar durante el juego. Más adelante vamos a ver cómo está elaborada la programación para lograr estos efectos. Bueno, vamos entonces en primer lugar a ver el cambio de color. Quiere decir que cuando yo haga clic acá, ya vimos que esta es la etiqueta que nos va a demostrar los cambios de color. Al hacer clic acá, yo voy a lograr que esa etiqueta cambie de color. Pasó de rojo a amarillo. Si hago doble clic, pasa de amarillo a rojo. Es decir, es un efecto de ida y vuelta. En este caso 2 colores, pudieran ser más, depende de cómo lo programe. Pero la manera más sencilla de lograr este efecto es de esta manera. Un clic para un color, doble clic para cambiar al otro. Bueno, ahí hemos visto eso. Vamos a ver entonces el cambio de tamaño. Digamos que yo tengo acá esta etiqueta que muestra una imagen. Esta imagen está lograda con una fuente especial de Windix. Es una fuente que me muestra un auto policial. Tiene ese tamaño aquí en pantalla, pero si yo hago clic en el botón cambio de tamaño, veremos cómo se redimensiona la imagen y se nos muestra varias veces la dimensión inicial. O sea, el label ha crecido y la imagen se muestra más grande. Con doble clic la regreso a su tamaño anterior. Digamos, de nuevo, un clic se muestra más grande, doble clic regresa a su tamaño anterior. O sea que es una forma de redimensionar en modo de presentación una imagen que tengamos en la pantalla. El cambio de contexto, que es lo que vamos a ver a continuación, ocurre aquí, en esta figura. Esta es una figura de PowerPoint, de diseño, o sea, es una forma, no es un control de Visual Basic y por eso no nos arroja un mensaje aquí a esta pantalla. ¿Cuál es el sentido que tiene? Como ustedes verán, creo que lo habrán comprendido ya, los controles de Visual Basic tienen una forma, pudiéramos decir, cuadrada, rectangular, es decir, no adoptan otras formas geométricas. Siempre van a estar configurados por figuras rectangulares o cuadradas. Pero qué tal si yo quisiera emplear, digamos, en un proyecto, en una realización, tal vez un juego, emplear un control que muestre forma circular. O sea, en un círculo quiero que exista un control que me actúe, ¿no? Bueno, este es el caso. El contexto en este caso es un círculo y yo cuando hago clic acá vamos a ver cómo en ese círculo me va a aparecer un control, una etiqueta. Me aparece ya una etiqueta que tiene también un efecto producido por fuentes especiales, fuente Windix, que me da una carita sonriente, ¿no? Obviamente esta etiqueta que está aquí
es cuadrada. Pero como yo no he marcado sus límites y le he dado un backcolor, o sea, un color de fondo idéntico al color del círculo, bueno, no se aprecia realmente el contorno cuadrado de la etiqueta y la imagen, la impresión que da es que la imagen ha surgido dentro de un círculo. Es decir, cambio el contexto, el contorno en este caso del control. Ya no es un cuadrado, es un círculo. Esto es muy interesante, muy útil, un recurso que puedo utilizar cuando quiero, digamos, modificar en el diseño las figuras, las formas que estoy utilizando y que se mantenga, por supuesto, la funcionalidad de los controles. Aquí tenemos otro efecto, en este caso una acción muy interesante que es el cambio de posición. Bueno, aquí yo tengo dos objetos. Este me va a ejecutar movimiento vertical hacia arriba y este me va a ejecutar movimiento horizontal, en este caso hacia la izquierda. De modo que para eso voy a utilizar estas puntas de flecha. Por ejemplo, si yo quiero, voy a comenzar con la ambulancia. Cada vez que haga clic en una de estas puntas de flecha, en uno de estos botones que son etiquetas también, etiquetas con un símbolo que está insertado con la fuente especial Windix en este caso. Bueno, cada vez que haga clic en una de estos botones, se me va a desplazar la figura que tenemos aquí. En este caso hacia la izquierda la ambulancia y hacia arriba el avión. Vamos a poner el ejemplo. Digamos, hago clic y vemos cómo la ambulancia comienza a desplazarse. Bueno, aquí hay otra acción que es inevitable, que hay que hacer. Ya les digo, hay controles que logran estos efectos de una manera mucho más eficiente, pero no los conocemos todavía, no podemos poner ejemplos de ellos. Ya llegará el momento. Cuando yo utilizo esto con una etiqueta, me va a pasar esto que está ocurriendo, es decir, que la imagen anterior no se borra, o sea, se queda ahí. Pero eso lo puedo resolver con este botón. Este es un botón, una forma de PowerPoint, no es un objeto, no es un control de Visual Basic. Y es un botón que lo que me provoca es un hipervínculo a la propia diapositiva, es decir, es como refrescar la diapositiva. Cuando yo hago clic aquí, la diapositiva hace un hipervínculo a ella misma, o sea, se vuelve a cargar y con eso se refresca. Y al refrescarse, estos objetos que van siendo ya sustituidos por otros, bueno, van a desaparecer. Digamos, por ejemplo, vamos a ponerle la muestra, hago clic y vemos cómo el objeto de atrás desaparece. Volvamos a hacer clic para que la ambulancia siga avanzando y cada vez que hago clic ahí, debo de desaparecer el objeto anterior. Así, bueno, voy logrando que la ambulancia se mueva, ¿no?, a lo largo de una trayectoria determinada que la puedo elaborar, puedo trazar una trayectoria para lograr que ese objeto se desplace a través de la diapositiva. En el caso del avión ocurre exactamente lo mismo, solo que va a ser un desplazamiento en la vertical. Hagamos clic, bueno, igualmente refrescamos la pantalla, volvemos a hacer clic y refrescamos, nuevamente clic, refrescamos y así, bueno, pues hemos desplazado el objeto desde la parte inferior a la parte superior, sin necesidad de tocarlo. No hemos hecho ninguna manipulación sobre el objeto, solamente sobre estos controles. Cuando hago clic acá de nuevo, cambio de posición, bueno, ellos regresan a la posición inicial y puedo repetir la demostración. Bien, ahora veamos el trabajo con casillas. En los juegos, bueno, es natural, es obvio que se trabaje con casillas. Sobre todo los juegos de mesa, ¿no? Los juegos de mesa generalmente tienen un diseño formado por un circuito de casillas. Y la técnica consiste en trasladar determinadas fichas de una casilla a la otra. Es decir, tengo que mover las fichas a lo largo de las casillas que conforman el tablero del juego. Para mover una ficha hacen falta dos acciones. Una acción que es sobre la ficha para desaparecerla de donde está y otra acción en la casilla donde se pretende que vaya para que ella aparezca allí. Es decir, son esas dos acciones, una de aparecer y otra de desaparecer. Bueno, aquí nosotros vamos a mostrar cómo se hacen esas acciones, incluso trabajando con una imagen, con dos imágenes, 4 imágenes, inclusive hasta 8 imágenes en una misma casilla. Repito, esto con los recursos de programación más avanzados, como ya veremos, se puede lograr incluso de una manera más fácil, menos trabajosa y por supuesto más efectiva. Pero bueno, todavía no hemos llegado allí.
pero lo podemos hacer solamente con etiquetas. Y es lo que voy a demostrar en este caso. Cómo solamente con el uso de etiquetas yo puedo construir un tablero con casillas a través de las cuales se puedan mover determinadas fichas. Pongamos por ejemplo esto de casillas que muestran una sola imagen. Es decir, estas casillas me van a mostrar una sola imagen. Bueno, digamos que para eso hago clic en la casilla. Bueno, vamos a refrescar. Y aquí me aparece la imagen, en este caso es un reloj. Con eso aparece la ficha, con un clic. Y si hago doble clic, desaparece. Es decir, yo la puedo poner y la puedo quitar. Esta es una imagen también de Wingdings, o sea, de una fuente especial. Y me representa un reloj, o sea, la figura de un reloj que estoy utilizando tal vez como elemento, como ficha para un determinado juego. Doble clic la quito, con un clic la pongo. Y eso es la manera como funciona en caso de que vaya a trabajar solamente con una imagen. Si necesito dos imágenes, porque normalmente ¿qué pasa en un juego? En un juego ocurre que hay dos bandos, es decir, hay dos jugadores, cada uno tiene fichas que pueden ser iguales, pero seguramente se diferencian, digamos, por el color. O sea, necesito dos tipos de fichas. Incluso un mismo bando puede tener fichas diferentes. Entonces, ya aquí tengo el reto de poner en una etiqueta dos fichas diferentes. Vamos a hacer clic en el centro y vamos a refrescar. Vamos a hacer clic acá. Refresquemos a ver. Aquí está. Bueno, aquí tenemos la primera ficha. La primera ficha es un reloj de arena. Eso lo logro con clic. Y la segunda ficha, si hago doble clic en la parte inferior, es el mismo reloj que tenía anteriormente. Hago clic en el reloj y lo desaparezco. Es decir, logro los dos efectos. Poner y quitar. Y vemos cómo puedo poner dos tipos de fichas diferentes, dos imágenes diferentes. Una con clic, que es un reloj de arena, otra con doble clic, que es un reloj analógico en este caso. Y bueno, y para quitar simplemente basta con que haga clic en la imagen que está y ya esta desaparece. Vamos entonces a casillas con 4 imágenes. Esto complica algo más la cosa. Es decir, se supone que yo voy a hacer aparecer aquí hasta 4 figuras en una misma etiqueta. Y tengamos en cuenta que en realidad solo tengo dos tipos de procedimientos, que es el clic y el doble clic. Pero con clic y doble clic, con esos dos procedimientos debo procurar que me aparezcan 4 imágenes. Hagamos clic, digamos acá, refresquemos a ver qué pasa. Y aquí aparece una carita sonriente. Eso lo logramos con clic. Hago doble clic y ya la carita está un poco más seria. Vengo abajo, hago clic, la carita está triste. Y doble clic, algo fatal. Bueno, ese es el comportamiento de esta casilla que tiene hasta 4 opciones de fichas. Hago clic en la figura y desaparece. Repitamos. Cara sonriente, cara seria, cara triste y fatalidad. Bien, vamos a dejar instalada esta aquí. Y ahora por último tenemos la casilla hasta con 8 imágenes. Es decir, es una cantidad grande de imágenes que vamos a instalar en nuestra etiqueta solo empleando clics y doble clics. Vamos a refrescar la presentación. Y bueno, aquí tengo, esto van a ser, lo que van a aparecer acá son símbolos, iconos, en sentido general de movimientos religiosos, movimientos de diferentes grupos humanos, grupos de fe. Bueno, aquí tenemos esta, hago doble clic, me aparece, esto es un copo de nieve. Hago clic aquí abajo, cristianismo, doble clic. Aquí hago clic acá, me aparece la estrella de David. Doble clic y me da la media luna árabe. Un clic y doble clic y ya hemos logrado hasta 8 figuras, como vemos. Todo en una misma etiqueta y con dos acciones específicas que son el clic y el doble clic. Hago clic en la figura y esta se va a borrar. O sea que hemos mostrado cómo con el empleo de etiquetas podemos lograr una diversidad de efectos y acciones que pueden ser utilizados en nuestros proyectos de juegos. Aquí nos queda esta, que es esta de acá, cambio de imagen. Si hacemos clic aquí, doble clic, nos cambia la imagen. Hacemos clic, aparece otra. Doble clic
tenemos una, clic, aparece otra. Es decir, bueno, este recurso lo utilizamos en la presentación interactiva de nuestro video anterior. Es lógico que para que aparezcan, es obvio, para que aparezcan estas imágenes, ellas deben estar contenidas en etiquetas de soporte. Son etiquetas que contienen las imágenes y que cuando yo hago clic o doble clic acá, pues van a ser trasladadas de esas etiquetas de soporte a la etiqueta principal que las va a mostrar en pantalla. Esas etiquetas de soporte yo después que las habilito, las oculto a la vista, es decir, las pongo visible false. Bueno, venimos a la interfase de códigos y vemos como para el Label 1, el Label 1 es precisamente este. Es decir, habilitemos, aquí habilitemos la lupa. El Label 1, lo vemos aquí, es este, Label 1. Es decir, es actuando sobre este label, como voy a provocar cambios en este otro label, que es, en este caso, el 18. Es decir, el label 1 viene siendo como el desencadenador de acciones para el label 18. Y entonces, bueno, el código que se escribe, en primer lugar, label 18 backcolor, es decir, color de fondo, cubecolor 15. Tal vez recuerden que en los códigos de color que les mostré anteriormente, el color 15 equivale al blanco. Luego viene aquí label 18 backcolor, o sea, color de fondo, cubecolor 14. Ese 14 equivale al amarillo. ¿Qué se procura con esto? Primero, que cuando yo haga clic en el label 1, el label 18 se convierta en blanco, se ponga en blanco. Independientemente del color que tenga, va a estar en blanco. Ese blanco no lo voy a ver, pero bueno, él se va a poner en blanco para facilitar que luego se cumpla la instrucción de convertirse en amarillo. Tal vez esta instrucción sobre, no haga falta ponerlo porque de todos modos él se va a poner amarillo independientemente del color que tenga. Pero la puse aquí como un elemento más para demostrar los cambios de color. Luego sigo programando con al label 1 y en este caso he utilizado, digamos, el procedimiento doble clic, que es este que está acá. Y en el caso de doble clic he puesto que el label 18, su backcolor va a ser cubecolor 12. El 12 es el color de rojo. Quiere decir que cuando haga clic en el label 1, el label 18 se va a poner en amarillo y cuando haga doble clic se va a poner en rojo. Y ese es el efecto que consigo con esa instrucción. Ahora, en cuanto al cambio de tamaño, aquí tenemos el label 2, que es el desencadenador de la acción. Y se va a ejecutar la acción con el label 19, que es este de acá. Veamos entonces el código que he empleado. Bueno, aquí el label 19, lo primero que pongo es autosize, o sea, autotamaño, igual a true, verdadero. Si recordarán, yo les explicaba que en el caso de las etiquetas, siempre es conveniente que el autosize esté en false, para evitar que se redimensionen incontroladamente, aún sin quererlo. Es decir, si yo le pongo a esto true, obviamente va a cambiar de tamaño. Por eso está en false. Pero ya en este caso en particular, cuando en el que mi intención es precisamente que cambie, le pongo autosize true, o sea, él va a cambiar de tamaño. Pero noten algo que es interesante. Aquí, en este label, yo tengo, el caption es una P. La P es lo que me permite en la fuente especial Windings que aparezca este auto policial. Es una sola P. Y además, quiero mostrarles que el ancho del, o sea, el width de ese control es de 50. Así está configurado aquí en pantalla de forma inicial. Pero cuando yo hago clic en este desencadenador, que me va a cambiar el tamaño, va a suceder que en el label 19 el caption se va a multiplicar y ya no va a ser una sola P, sino 10P, o sea, se va a duplicar 10 veces. Y de igual manera también se va a duplicar el ancho, ya va a pasar de 40 a 400. Yo estoy procurando un crecimiento de ese label, de esa etiqueta, 10 veces a su tamaño inicial. Es lo que he escrito acá. Se pone, incrementa el caption, se pone autosize, incrementa el caption e incrementa el ancho de ese control. Y como tiene autosize, cuando el caption aumente, obviamente también va a aumentar el tamaño, automáticamente el tamaño, para dar capacidad a ese incremento
de letras, digamos, dentro del control que se produce con la acción de clic. Ahora, cuando hago doble clic, ¿qué ocurre? Ocurre que se revierte la acción. El label pasa a ser nuevamente una sola P y el width, o sea, el ancho, queda en 50. O sea, el control vuelve a su condición anterior cuando yo hago doble clic. Es lo que ocurre y eso es lo que permite que se cumpla la instrucción que les acabo de mostrar. En el cambio de contexto, digamos que el desencadenador es el label 3 y va a actuar sobre el label 20, que es donde va a aparecer esa imagen. Por lo tanto, vengamos aquí y lo único que he escrito es label 20 visible through, o sea que el label 20 se haga visible, porque inicialmente el label 20 está oculto y cuando yo hago clic en el desencadenador, que es el label 3, el label 20 se hace visible y es posible apreciar la carita sonriente. Cuando hago doble clic ocurre lo contrario, el label 20 se hace invisible, o sea, se oculta nuevamente y así logro ese efecto. El cambio de imagen, que es el que se produce acá, el cambio de imagen lo logra como desencadenador el label 4, va a producirse en el label 21, pero también va a tener los labels que están ocultos. Vamos a ver ahorita cuáles son. Así que veamos el código en este caso. Vengo acá y me dice que el label 21 copia al label 39. O sea, el label 21 copia la imagen que está en el label 39 con un clic. Es lo que está indicando acá. Label 21 copia la imagen del label 39. Y al mismo tiempo el label 39 y el label 40, que son las dos etiquetas de soporte donde están tamaño pequeño las imágenes, se hacen visibles falsos, o sea, se ocultan a la vista en caso de que hayan aparecido. Vemos también acá una acción de doble clic, donde cuando hago doble clic, pues el label 21 copia al label 40. Aquí copió el 39, que es uno de los dos labels de soporte, etiquetas de soporte, y aquí copia la etiqueta 40. Y de esa manera se hace la alternancia entre los dos paisajes, uno con clic y otro con doble clic. Bueno, de paso también podemos ver cómo cuando yo hago clic en el label 21 me van a aparecer los dos labels que están ocultos, son los labels, las etiquetas de soporte a través de este código. Aquí lo vemos, clic en el label 21 aparece el label 39 y el label 40, ambos se hacen visible through, o sea, se muestran para que se pueda apreciar, bueno, cómo está construido este efecto. Aquí vamos a ver ahora los cambios de posición. Bueno, aquí yo tengo que este es el desencadenador, el label 5, y tengo estas etiquetas que son las que van a provocar los movimientos de ambas figuras. Las etiquetas con la flecha a la izquierda provocan el desplazamiento de la ambulancia y las que tienen las flechas hacia arriba el desplazamiento del avión. Entonces vamos a ver cómo están, digamos. En primer lugar la ambulancia, que es el label 22, aquí lo vemos, label 22. Empecemos por aquí, es decir, el label 13 es el primero, cómo está configurado. Venimos al código del label 13 y me dice que el label 22 su distancia a la izquierda va a ser de 700. Si inicialmente, o sea, en la posición inicial, que es esta, la distancia era de 800, cuando yo hago clic en este label y estoy indicando que la distancia va a ser de 700, obviamente esa figura, ese label 22, se va a desplazar hacia la izquierda con un valor de 100. Lo mismo va a pasar en este caso, con este otro que es el label 10. Cuando hago clic en el label 10, va a pasar de 700 a 600. Aquí está explicado, el label 22 LF 600. En el label 11, el desplazamiento va a ser a 500, como lo vemos. En el label 23 se va a desplazar hasta 400. Es decir, se va a ir acercando progresivamente al borde izquierdo de la diapositiva. Y en el label 24 ya el desplazamiento va a ser hasta 200.
que es la mayor aproximación que se va a conseguir. Obviamente yo puedo, modificando esos valores, ir dándole cualquier trayectoria a ese objeto, lo mismo hacia la izquierda que hacia la derecha. Puedo moverlo indistintamente instalando un botón con esa instrucción para cada situación de desplazamiento. Lo mismo ocurre con el avión. El avión es, en este caso, el level 26. Este botón, que es el 14, me va a producir, aquí lo vemos, el level 14 con clic, que el level 26 acorte su distancia al borde superior de la diapositiva, o sea, el top, la lleve a 300. Inicialmente, aquí, ese valor de top, lo buscamos acá, es de 390, es decir, va a acortarse hasta 300. Y así sucesivamente. En este caso, ya el valor es de 200, como lo vemos aquí. Aquí el valor va a ser de 100. Aquí, con ese botón, llega a 50. Y finalmente va a ser de 10. Es decir, de ese modo yo voy acortando la distancia que separa a este objeto del borde superior de la diapositiva, y es lo que provoca su desplazamiento hacia arriba. De esa manera se configuran estas acciones. Por otro lado, tengo que a este desencadenador, a esta etiqueta, que es el level 5, le estoy configurando los valores iniciales de ambos objetos. Es decir, el level 22, que se mueve hacia la izquierda, lo estoy llevando, en el caso de la ambulancia, a su valor inicial, que era de 800. Y el level 26, que se mueve hacia arriba, es el avión, a su valor inicial de 390. Es decir, cuando hago clic en ese level, pues los objetos van a sus posiciones iniciales. Les recuerdo que para que se elimine el efecto residual que deja en la pantalla el movimiento de esos objetos, bueno, pues está este botón, que es un objeto de PowerPoint. Ese botón simplemente lo que tiene es un hipervínculo, es decir, no hay códigos escritos aquí, es un hipervínculo a la misma diapositiva. Efectos y acciones con etiquetas, como se llama esta diapositiva. Y de esa manera se hace un refrescamiento de la pantalla para que ese efecto residual se elimine. Bueno, ahora vamos a explicar, antes de empezar con las imágenes en las casillas, vamos a ver lo del mensaje. El mensaje es el level 17, que actúa como desencadenador del level 38, que es donde aparecen los mensajes. Esto es muy sencillo. Simplemente vemos el código. Al hacer clic en el level 38 se borra lo que aparece en el level 17. Es decir, el level 38 caption, o sea, el mensaje, comillas vacías. Ya dijimos que para que aparezca un texto en una etiqueta, en cualquier control, tiene que estar entre comillas. Y cuando pongo comillas vacías, sin contenido, le estoy diciendo al programa que ese texto debe ser borrado. Ahora, ¿cómo yo logro, por ejemplo, que la definición de este control aparezca aquí? Bueno, eso lo logro con la función mouse move, o sea, movimiento del mouse. Quiere decir que cuando el mouse se mueve y entra en contacto con el level 18, que es ese objeto, en el level 38, que es la ventana de mensaje, me aparece como caption este texto. Con esta etiqueta, pruebas cambios de color. Es el texto que aparece, como ven, está puesto entre comillas para que el programa reconozca que es un texto que tiene que incorporar. Lo mismo pasa con este otro, level 19, con esta etiqueta, pruebas cambios de tamaño. Y así en todos los casos. Siempre es con la función mouse move. Mouse move está aquí. El procedimiento mouse move yo lo habilito para cada control cuya descripción voy a dar en esta pantalla. Y le escribo lo que quiero que aparezca en él. Vamos entonces al caso de las imágenes. La casilla con una imagen es esta. La casilla del level 27. O sea, el desencadenador es la etiqueta 6. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, debo decir ante todo que lo que hacen estos desencadenadores es que aparezcan los labels. Es decir, si hago clic en esa casilla, lo que consigo es que el level 27, que estaba inicialmente oculto, se haga visible through, o sea, aparezca. Es lo que logro. Y si hago doble clic, pues se pone visible false, o sea, se oculta nuevamente. Es lo que logro con eso. Al hacer clic, aparece; al hacer doble clic, desaparece. Y así en el caso de los otros. Es decir, estos labels, estas etiquetas, yo logro que aparezcan y desaparezcan
actuando con clic y doble clic en estas ventanas, en estos desencadenadores. Ahora, las acciones de aparecer las imágenes están directamente en cada uno de los labels, en cada una de estas etiquetas, con clic y doble clic, como veremos inmediatamente. Digamos que esta es la etiqueta 27. Venimos acá y ya vemos cuál es el código. Label 27, caption igual a signo de interrogación abierto situado entre comillas. Como esto tiene, el caption está con fuente especial Windings, el signo de interrogación abierto equivale a un reloj y es lo que aparece. Fíjense que es caption, o sea, el mensaje me está indicando que va a aparecer un signo de interrogación, pero que en la fuente especial se muestra como un reloj. Es la figura del reloj. Si hago doble clic, pues aparece el label 27 caption y comillas vacías. Es decir, no le pongo contenido a las comillas y eso le indica al programa que debe borrar ese mensaje, ese caption. Es lo que logro. Con clic se instala, con doble clic se borra. Es muy fácil en el caso de esta etiqueta que funciona con una sola imagen. Ahora, en el caso de la casilla con dos imágenes, es esta casilla. Para yo poder lograr eso con etiquetas, es indispensable que ponga dos etiquetas. Aquí están las dos. Verán, debo procurar que las dimensiones de ambas etiquetas no me alteren la dimensión final que quiero que tenga la casilla. Por ejemplo, esta casilla que estoy mostrando acá tiene una altura de 100 y tiene un ancho de 100. O sea, es absolutamente cuadrada. Si yo quiero instalar aquí esta casilla complementaria, esta etiqueta complementaria, el ancho y el alto de la casilla no puede rebasar esa dimensión inicial. Por eso esta va a tener un alto de 80 y el ancho va a ser de 100. Y esta complementaria tendrá, por supuesto, el ancho de 100, pero el alto va a ser de 20, para que me complete con los 80 de acá, los 100 que tiene la casilla en total. Entonces ya el efecto lo voy a lograr haciendo clic y doble clic en esta etiqueta complementaria. Veamos el código, es la etiqueta 29 y esta va a ser la etiqueta 28. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí que con clic en la etiqueta 29 va a aparecer en la etiqueta 28 el caption 6. Ese de número 6 en Windings me da el reloj de arena. Y si hago doble clic en la etiqueta 29, pues en la etiqueta 28 me aparece el caption signo de interrogación abierto, que es el reloj analógico que ya vimos en el ejemplo anterior. De manera que actuando sobre esta etiqueta yo consigo que aparezcan dos imágenes en la etiqueta principal. Por supuesto que a la etiqueta principal también le pongo un código, que es que cuando hago clic en ella, con las comillas vacías, le estoy indicando al programa que me borre el mensaje, es decir, el caption que aparezca en ella. Así yo con clic aquí y doble clic instalo dos imágenes diferentes y con clic acá borro esas imágenes. Ese es el caso de la casilla con dos imágenes. En la casilla con 4 imágenes es exactamente la misma solución, solo que en este caso tengo una imagen principal y tengo dos imágenes complementarias, una arriba y la otra debajo. Y el alto de 100, pues debo dividirlas entre las tres. Digamos que esta tiene un alto de 60, por lo tanto cada una de las dos complementarias va a tener un alto de 20. Y igualmente se programan de ese modo, es decir, hago clic y doble clic en esta que es la 31 y el mensaje aparece en la 30. Clic y doble clic en esta que es la 32 y el mensaje aparece en la casilla, en el label, en la etiqueta 30. Así logro que en una etiqueta me aparezcan 4 imágenes, 2 acá y 2 acá. Y por supuesto en el caso de las 8 imágenes, bueno, el proceso se complica un poco, pero es exactamente el mismo. Voy a tener dos etiquetas complementarias arriba y abajo y dos etiquetas complementarias a los lados. Aquí las tengo. O sea, esta es la configuración. Y en el centro va a estar la etiqueta principal. De manera que yo tengo cada una de estas etiquetas complementarias, funciona con clic y doble clic. Y con cada uno de esos procedimientos me va a instalar
una letra en la etiqueta principal, letra que en fuente especial Windix me da una imagen, una figura. Y por eso tengo 2 por cada una, un total de 8 figuras que puedo instalar en esa etiqueta. Así están configuradas estas casillas, es decir, es un recurso que, les repito, hay controles y procedimientos de programación que permiten esa diversidad de opciones para que aparezcan imágenes en las casillas que no requieren este trabajo. No hace falta pasar tanto trabajo creando una variedad, una diversidad de controles, de etiquetas para lograr el efecto. Pero bueno, todavía no conocemos, no hemos llegado a estudiar esos controles y esas metodologías que más adelante veremos, que facilitan este trabajo para hacerlo más efectivo y menos engorroso. Bueno, con esto les he querido mostrar un gran campo de posibilidades que permite el trabajo con las etiquetas, las labels. Ya les había comentado inicialmente que resultan el control más versátil de todos los que tienen la programación Visual Basic para aplicaciones, por la diversidad de posibilidades que brindan. Y ya vemos cómo solamente con etiquetas podemos incluso crear un juego que funcione adecuadamente, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo video, que va a estar dedicado al taller lúdico. Por lo tanto, les agradezco la atención y les espero en nuestra próxima propuesta.